Amén, amén, gloria a Dios. Hoy tenemos un tema que para mí, a través del Espíritu Santo, se me hace así como que muy importante, hermanos, porque aquí nos va a enseñar cómo conocer las actitudes del diablo hacia nosotros. O sea, el tema es: conoce cómo trabaja el diablo y prepara tu arma para defenderte. O sea, nosotros sabemos que el diablo anda como león rugiente, ¿verdad? Amén, amén. Y Dios quiere prepararnos a través de este tema, quiere prepararnos cómo defendernos de las hechanzas del diablo, hermanos. Es muy importante porque muchas veces oímos la palabra, oímos muchas cosas, pero hemos aprendido cómo defendernos de las acechanzas del diablo. Entonces el Señor, a través de su palabra, quiere darnos hoy ese estudio, hermanos, para darnos cuenta que tenemos que no estar, o sea, no tenemos que estar a la deriva, tenemos que estar al pendiente. El diablo no descansa, pero también tenemos un Dios poderoso que tampoco descansa. Amén. Y es más poderoso el Dios nuestro que el diablo, así es que nosotros en eso tenemos complacencia, hermanos, y nos sentimos contentos y nos sentimos confiados porque tenemos un Dios poderoso, poderosísimo. No hay quien como Él. Amén. Y me da gusto que estén aquí, que Dios les bendiga, Dios le bendiga, hermana Tere, Dios les bendiga a todas y todos los que están aquí esta mañana. Amén. Me da mucho gusto y bueno, algunos no vinieron, no llegaron. Dios sabe por qué, pero la verdad es que sí deberíamos de tener un compromiso con Dios. Una necesidad que sin Dios, o sea, si nosotros no acudimos, estamos aprendiendo la palabra, pero no acudimos a oír el mensaje de Dios, pues están a la deriva del diablo, están como que vulnerables. ¿Qué pasa con aquella oveja que se pierde, hermanos? ¿Qué pasa con esa oveja que se va lejos, se sale del redil y se va y por allá la encuentra un oso y se la quiere devorar? Es decir, el diablo, al ver solitaria a la persona, quiere hacer de ella una presa fácil. ¿Por qué? Porque la ve sola, la ve débil, y débil no precisamente de comida, a veces también de comida, pero la ve débil en el ámbito espiritual, hermanos. Entonces, si esa persona está débil en el ámbito espiritual, ¿qué hace el diablo? La quiere devorar. ¿Qué hace el león cuando ve una ovejita? La ve mansa, tranquila, sin cobertura, no hay quien la cobije, no hay quien brinque por ella, y hambrienta y perdida, pues el león, ¿qué hace? Va sobre ella. Se dan cuenta, han visto documentales donde van todas las ovejas, o van las cabras, o van vamos a decir, las cebras, y ven que una va sola y despistada, y esa la que agarran. Por eso nosotros tenemos siempre que estar bajo la cobertura del Señor, hermano, para poder resistir las acechanzas del diablo. Amén. Amén. Y como introducción, yo les quiero leer esto. El diablo, hermanos, es real. ¿Cuántos saben que el diablo es real? Amén. Porque si dudamos del diablo, entonces pensamos que podemos hacer de nuestra vida un cacahuate. Pensamos que podemos hacer de nuestra vida lo que querramos, al fin de que no hay diablo. Sí hay diablo, sí existe. Y Él es el que vino a matar, a robar y a destruir. Amén. A destruir los matrimonios, a destruir las vidas, a destruir todo aquello que le agrada a Dios. Entonces el diablo es real, no es simbólico, es real, hermanos. Y constantemente el diablo está luchando en contra de los que obedecen y siguen a Dios. ¿Sí sabían que el diablo está siempre buscando devorar a los que estamos en la palabra de Dios? Sí, amén, amén. Entonces el diablo quiere devorar a los que obedecen y a los que siguen a Dios. Sí, amén. Y sus ataques son reales. Él quiere que hagamos las cosas a la manera del diablo. Él quiere que nosotros, hermanos, hagamos las cosas a nuestra manera. Pero el diablo no quiere que hagamos las cosas a la manera de Dios. Ese es el problema, que el diablo no quiere que hagamos la voluntad de Dios, ni quiere que obedezcamos a Dios.
Él quiere que le obedezcamos a Él. El diablo busca ponerte tropiezo en cada actitud, hermano. Entonces tenemos que estar listos, porque esto es una realidad, hermanos. Satanás nos ataca y Dios nos ha dicho que no ignoremos sus maquinaciones, es decir, sus acechanzas. Amén. Amén. Te preguntarás, ¿y cómo nos ataca Satanás? Bien, hermanos, vamos a leer las escrituras y ahí veremos cómo es que nos ataca el diablo y también qué hacer para que nosotros, para que tú y yo nos podamos defender de toda acechanza del diablo, hermanos. Sí, amén. Porque por eso a veces cae mucha gente, por eso a veces vuelves a la vida anterior, vuelves al pasado y entra aquí el proverbio donde dice que el perro vuelve a su vómito Sí. y la puerca al revolcarse. ¿Por qué? Porque dejamos las cosas de Dios, dejamos la palabra de Dios y nos volvemos a la vida pasada. Y ya lo dice Jesús, no podemos nosotros mirar atrás después de agarrar el arado, hermanos. Tenemos que ir al frente. Pero yo le voy a invitar que busque Efesios capítulo 6, versículo del 11 al 13. Amén. Amén. Amén, amén. Efesios capítulo 6, 11 hasta el 13. Gloria a Dios. Me dicen amén cuando ya lo tengan todos. Alguien me regala un vaso de agua por ahí, por favor. Efesios capítulo 6, versículo 11 y 13. Un saludo a todos los que tengan la oportunidad de ver este video en YouTube. También que Dios les bendiga. Amén, amén. Amén. ¿Ya estamos todos? Amén. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo vamos a leerlo todos juntos. Y dice la palabra de Dios: vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Amén. Amén. Vestíos de toda la armadura, hermanos. Es decir, de toda la Biblia, de toda completa, de toda la palabra de Dios, de todas las promesas que Dios nos da en contra del enemigo. Hay que asistirnos de todas, no nada más de esta cita, o no nada más de este versículo, hermanos. Tenemos que cobijarnos de toda la palabra de Dios, hermanos, Amén. para que de esa manera podamos estar protegidos de las acechanzas del diablo. Amén. 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 Pero usted dirá, pastor, ¿y qué es vestirse con la armadura de Dios? Oigan bien, hermanos, los que aún no saben o no han oído esta palabra, por allá atrás, escuchen bien. Vestirnos de la palabra de Dios y vestirnos de toda la armadura de Dios se refiere a orar, se refiere a leer la palabra de Dios, se refiere a ayunar, se refiere a ser obedientes a la palabra de Dios, hermanos. Amén. Amén. Y la Biblia viene siendo nuestra espada, hermanos. La Biblia, la palabra de Dios, viene siendo esa espada que necesitas para cuando el enemigo viene, tú le des un espadazo con la palabra. Pero ya Dios no quiere que peleemos a puño, o con pistola, o con espada literal, pero sí con la palabra de Dios, que es la espada espiritual en contra del enemigo. Amén. 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 Por eso dice, vestíos de toda la armadura de Dios. Es decir, ponte a leer. Lee la palabra diariamente, para que de esta manera podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Amén. Vamos al versículo 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Hermanos, acuérdense, no se trata de una lucha en contra de un ser humano. Es más, cuando tú veas endiablado a tu vecino, cuando tú veas endiablado a tu vecina, endiablada,
o ves endiablado a tu esposo, o ves endiablada a tu esposa, no es la lucha contra ellos, hermanos. La lucha es contra los demonios. La lucha es contra ese demonio o esos demonios que están en ese momento atacando a tu pareja, atacando a tu vecino, atacando a tu vecina. Y ahí por medio de ella o de él, el diablo te empieza a meter cosas, a meter ideas y hace que la persona te persiga, que la persona te calumnie, que la persona hable de ti, que la persona se ponga en contra tuya. Y tú te empiezas a enfurecer contra esa persona, a veces hasta contra una hermana, contra un hermano, y le echas la culpa y lo juzgas y a lo mejor hasta lo maldices, hermano, hermana, cuando en realidad es el diablo el que está usando a esa persona. Entonces hay que ser maduros y hay que ser espirituales para que no nos dejemos llevar y luego vas y bronqueas a tu vecino, a tu hermano, a tu hermana, y entonces también te llena, el diablo también te ataca y tú recontraatacas en contra de, cuando es el diablo al que hay que atacar. ¿Por qué no nos ponemos a orar y decir, Dios mío, reprendemos al diablo que está usando a mi hermano, que está usando a mi hermana, o que está usando a ese vecino, o a ese cliente, no sé, a cantidad de gente, hasta tu hermano, tu hermana de carne, de sangre? Entonces, hermanos, tenemos que aprender a defendernos de toda acechanza, porque no es el humano, no es el ser humano, es el diablo en el ser humano. Amén. Es el diablo. Entonces, ¿quién eres tú para maldecir? Además, hay una palabra en la Biblia que dice que el que maldice o el que se enoja aún contra su hermano peca. Amén. O sea, peca. No podemos maldecir los cristianos a nadie porque te estás llenando y te estás contaminando de pecado, hermano. Al contrario, hay que orar por esa persona, hay que bendecir a esa persona para que esa persona se libere de las acechanzas del diablo. Amén. Amén. O sea, no se trata de una lucha carnal, hermano, se trata de una lucha espiritual contra poderes espirituales malignos que operan en las regiones celestiales. Es decir, es una lucha en contra de los demonios, quienes buscan ¿qué? Corromper la mente y el corazón y el espíritu de los creyentes. ¿Por medio de qué? De sus mentiras. ¿Quién es mentiroso? El diablo. ¿Y quién es el que practica la mentira? El diablo. Entonces, cuando ves una persona que practica que es bien mentiroso o bien mentirosa, es el diablo en esa persona. Amén. Amén. Hay que tener mucho cuidado, hermanos. Y dice el versículo 13, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar ¿qué? Firmes. A ver, léanlo toda la iglesia junto a ese para que se les grabe bien. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Amén, gloria a Dios. Amén. ¿Sí lo estamos tomando en cuenta? Amén. Tomar toda la Amén. armadura. No dejes de tener cobertura de Dios. No dejes de congregarte. No pares de leer la Biblia. No pares de adorar a Dios. No pares de orar. Es una pieza grande el que oremos todas las mañanas. Si puedes a mediodía, si puedes en la tarde también, y tendrás un feliz descanso. Pero ¿qué hacemos la mayoría, hermanos? Apenas nos despedimos, nos lavamos la cara, los dientotes para no apestar, y ya en la noche, nos subimos y a dormir. Y pocos oramos, hermanos. Tenemos que aprender a orar. Ok, ya me subí, ya me lavé la cara, ya me puse mi bata, como tú duermas. Pero antes de acostarme, vamos a orar, vamos a levantar manos o vamos a postrarnos de rodillas y vamos a pedir a Dios por un buen descanso. Pero tenemos que empezar a hacerlo. A mí todavía no crean, todavía luego se me olvida. A mi esposa también luego se le olvida. Pero tenemos que hacer un buen hábito de la palabra de Dios, de la oración, para que el diablo no tenga poder sobre nosotros, los hijos de Dios. Amén. Tenemos que estar preparados.
Y luego decía por aquí, para que podáis resistir en el día malo. ¿Esto a qué te lleva, hermano? A que todos, pero todos, un día podemos tener un día malo, hermano. Sí, amén. Y no porque lo jalemos, porque Dios no permite nada. Y si tú andas en obediencia, Dios no permite ni permite al diablo que te toque siquiera. No puede. Además, no hay maldición sin causa que pueda hacerte daño. Bruja, brujo, ratero, lo que sea, no te puede hacer daño mientras tú no le des y ni no le abras una puerta. Y mientras no le des una entrada. Amén. Amén. Pero de que va a llegar a nuestras vidas un día malo, llega, hermano. Lamentablemente llega. Que no te engañe, que no, aquí no somos los de pare de sufrir. Que venga y pare de sufrir. ¿Cómo vas a dejar de parar de sufrir si estamos en este mundo, hermanos? Sí. ¿Cómo vamos a parar de sufrir si aún no estamos con Dios en el reino de los cielos? Amén. Estamos en este mundo pecador, donde hay demonios, donde está el diablo suelto, donde hay envidias, hay rencores, hay chismes, hay toda clase de pecado y de cosas malignas. Entonces, ¿cómo vamos a dejar de sufrir? Sin embargo, yo sí creo que los hijos de Dios sufrimos menos que los gentiles. ¿Por qué? Porque nos vamos en un camino más angosto, pero más protegido, más seguro, hermanos, esa es la palabra, más seguro. Y en cambio, por acá te metes en cada problema. Los que ayer tomaron, ahorita, ¿cómo están? Crudos. Bien crudotes, otros vomitando, otros con un dolor de cabeza, y otros ya ven sus bolsas, sacan y ya no traen ni dinero. Nada. Qué tristeza. Pero ellos creen que con eso son felices, ellos con eso creen que están agradando. Sí, están agradando de momento a su carne, pero al otro día la pagan duro. Amén. Amén. Entonces, Amén. ¿qué ganamos con agradar al diablo? Porque ahí también están agradando al diablo y no a Dios. Sí, porque amén. Dios nos quiere puros, Dios nos quiere santos. Y luego si tomaran tranquilamente, pero nada más toman, luego terminan peleando, cuchicheando y haciendo cosas impuras que no le agradan a Dios. Amén. Amén. Entonces tenemos que aprender, pero hay que estar preparados. Sí, el día malo llega, pero ¿qué hay que hacer para evitar que ese día malo nosotros sigamos caminando en el camino angosto? Porque bueno, ya me llegó el día malo, ahora me voy al camino ancho. ¿Se trata de eso la palabra de Dios? No. Se trata de seguir derechos, de seguir firmes, de seguir caminando, siempre manteniendo la fe en Dios, así como lo mantuvo Jesús, así como la mantuvo el pueblo hebreo cuando ya estaban las 10 plagas en Egipto. Así nosotros debemos mantenernos. De momento el enemigo nos va a poner a que hagamos más tabique. De momento el enemigo nos va a querer derrotar y poner más cargas, a imponer esto, a lo mejor a veces a quitarnos algo y a hacer más material, más trabajo. Pero si tú mantienes la fe, va a llegar el día que Dios te va a sacar y te va a llevar a la tierra que fluye leche y miel, hermano. Amén. ¿Cuánto lo creen? Amén. Mantenernos firmes, hermano. Pero como muchas veces, ¿cuántos queremos ser bendecidos? ¿Cuántos queremos que ese día malo se acabe? ¿Cuántos queremos llevar una vida bonita? Pero ¿cómo va a ser, hermano, si no obedecemos? O sea, yo algunas veces me han invitado a orar por un negocio, por su negocio de algún amigo, pero qué difícil. Y yo sí les digo, antes de orar por tu negocio, Dios quiere que tú cambies. Antes de orar por tu salud, lo que Dios quiere es que tú seas diferente, que seas otra persona, que ya dejes de ser el mismo pecador, que te apartes de esto y de esto y de esto. O sea, ¿de qué sirve que yo vaya y ore si Él sigue siendo igual? ¿De qué sirve, hermano? Si Dios lo que pide es obediencia, eso tenemos que entenderlo y metérnoslo aquí y acá. Dios lo que pide es obediencia y no sacrificios. Amén. Amén. Muchos siguen aún siendo mentirosos, otros más rebeldes, otros adúlteros, fornicarios, rateros, drogadictos,
borrachos, amantes de los deleites del mundo, desobedientes, y entonces así podrán resistir la acechanza del diablo. ¿Verdad que no? Siendo un pecador, si andando en estos deleites del mundo, no podemos ser bendecidos, hermanos. Sí, amén. Tenemos que ser puros, tenemos que dejar el pecado, retirarnos, tomar la decisión. ¿Acaso Dios le gusta que seas frío o caliente? No. Dios te quiere de una sola pieza, hermano. De una vez, sé caliente o sé frío, porque a los tibios los vomitaré. ¿Cómo puedo decir que hoy estoy parado acá y mañana ya me encuentro en este lado? ¿Cómo puedo andar con un pie aquí y con un pie acá? De una vez toma la decisión, disfruta el mundo, disfruta de sus borracheras, de sus parrandas, de la droga, del alcohol, de los placeres mundanos de las mujeres, pero sabes que el día que mueras te vas a ir al infierno. Pero si tú decides caminar caliente, entregado a Cristo, pues de una vez toma la decisión, vas a sacrificarte unos añitos. ¿Quién sabe cuántos años vas a durar tú? No sabemos. No sabemos. Ponle los más fuertes que duren 100 años. Ay, no. Ya exagerando. Ay, no. Y valdrá la pena 100 añitos vivir en los placeres y dejar las cosas de Dios cuando allá va a ser estar en el reino de los cielos con Dios por toda la eternidad. Amén, amén. No vale la pena ni la poca vida que Dios nos dé aquí. Lo mejor es que nosotros, hermanos, disfrutemos con Dios y después para toda la eternidad. En cambio aquí disfrutas tus 100 añitos, suponiendo que Dios te deje vivir 100 añitos, pero después por toda la eternidad en el infierno, quemándote, siendo torturado, siendo torturada, siendo brutalmente torturada por los demonios, burlándose de ti. Si tomabas, te van a poner una botellota de vino, pero vino que es fuego ardiente, con ácido. Imagínense, hermanos. No. ¿Valdrá la pena? No. No vale la pena, hermanos. No vale la pena. Dios nos quiere puros. Dios nos quiere santos. Y Dios quiere y pide que practiquemos la voluntad de Dios, la palabra de Dios. Vamos a Santiago capítulo 4, versículo 7, por favor. Por eso es de que Dios pide de nosotros verdaderamente un sometimiento a Dios. Que nos sometamos a su voluntad, que hagamos la voluntad de Dios. 5, 7. Capítulo 4 de Santiago, versículo 7, ya casi al final de su Biblia. Amén. Amén. Dios está aquí, hermanos. Amén. Santiago 4:7 dice la palabra de Dios: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Aquí está una espada, aquí está una salida, aquí está un mensaje de parte de Dios donde nos enseña cómo resistamos al diablo y que el diablo cómo va a huir de nosotros. Amén. Amén. Y gloria a Dios, porque resistir al diablo, hermanos, significa no ceder a la tentación, significa perdonar. Pero dime, aquí ya nadie tiene algo contra nadie. A ver, levante la mano, ¿quién ya no siente rencor por nadie? Levante la mano el que aún o todavía hay alguien que sienta rencor. Cuidado, vamos a quitar el rencor de nuestro corazón. Vamos a quitar eso, hermanos. Hay que perdonar, pero si no perdonamos, no hay que guardar rencor con nadie. También significa no sucumbir a los deseos, a las pasiones, a los pensamientos que nos lleva el diablo. Hay que mantenernos firmes. ¿Y cómo reaccionas tú cuando tienes un mal pensamiento? ¿Cómo reaccionas cuando tu carne tiene deseos de placeres? ¿Cómo reaccionas cuando tu carne tiene deseos de fumarte un cigarro? ¿Cómo reaccionas? ¿Rompes el cigarro?
lo desechas o qué haces? Hay que orar. Hay que orar. Hay que pedirle a Dios. Yo no me veo bien fumando porque estoy destruyendo el templo del Espíritu Santo. Amén. Yo no puedo tomar droga ni ponerme eso porque estoy ensuciando el templo del Espíritu Santo. Amén. Entonces, ¿cómo voy a hacer? ¿O soy hipócrita? ¿O sigo haciendo eso? Tal vez el vino, la copa de vino la tomamos en la Santa Cena, tal vez la copa de vino tinto, tal vez se la usaba Jesús, pero él fumó, No. él se drogó, No. él calumniaba, No. él odiaba. No. Tampoco, hermanos, tampoco fue mentiroso, tampoco fornicó, tampoco adulteró. Él respetaba a su padre. Amén. Así debemos resistir. Resistir requiere, hermanos, una postura firme en nuestra fe y en la verdad de Dios. No ceder ante la presión del diablo. ¿Cuál es la presión del diablo? Cuando alguien te dice, tómate una, no pasa nada. Fúmate un cigarrito, mira, nomás uno, nomás esta vez. Ya después, ya mañana no. Y caes y te echas el cigarrito. Y caes y te echas tu droguita. ¿A quién complaciste, hermano? ¿A Dios o a tu amigo? ¿A Dios o a tu amiga? ¿A Dios o a tu carne? Y nosotros, hermanos, como cristianos, tenemos que darnos cuenta que no podemos ni siquiera complacer a la carne. Nosotros no podemos complacer a los amigos cuando nos llevan a lo malo. No podemos complacer ni siquiera a nuestra pareja cuando quiere lo malo para nosotros. No podemos complacer a nadie, sino solamente complacer a Dios, hermanos. Amén. A Él hay que complacer. Y cuando tú caes y cuando tú llegas a una tentación fea, hermano, nada más recuérdate y di, hoy complací a mi carne y hoy ofendí a Dios. Hoy complací a mi carne y a mi amigo que me ofrecieron y no tuve resistencia para oponerme y decir, ¿sabes qué? Tú tómatelas si gustas. O sea, nosotros tenemos que respetar a los del mundo. Tenemos que respetar que ellos así viven, ellos así son, ellos toman. Pero tampoco los podemos obligar a que dejen eso. Pero sí les podemos decir que dejen y se aparten de eso. Amén. Amén. Sí tenemos que decirles que se aparten, que eso los va a llevar al infierno. Y ya después, además, ponle que digas, bueno, yo respeto, pero sí puedes decir, gracias, manito, pero yo ya no tomo. Gracias, manito, pero yo ya no le hago a eso. Porque ahora cuido mi templo que le pertenece al Dios vivo. Amén. ¿Y saben qué bonito Amén. es sentirse que le servimos a Dios y que le obedecemos? Es precioso. ¿Por qué? Porque no das un mal testimonio y dices, gracias Dios porque tú me ayudaste. Sí, amén. La humildad ante Dios y la humildad es una actitud, hermanos, que puede ayudar a resistir al diablo, ya que Dios da gracia a los humildes y también significa acercarse a Dios en oración, leyendo su palabra, buscando su fortaleza para poder ¿qué? Resistir toda acechanza del diablo. Que tengo una tentación, que tengo algo, que me estoy pasando una prueba, yo me pongo a orar y Señor, aquí espero en ti, Señor, yo sé que tú no me vas a dejar hundir, yo sé que al igual que como levantaste a Pedro para que no se hundiera, Señor, así tú me vas a agarrar y me vas a levantar y no le hagas un culto al fracaso, no le hagas un culto a tu problema, tú solamente mira a Dios. Tú solamente date cuenta que Dios es el que puede todo. Amén. Ayer alguien me echó un huevazo aquí en la pared, por afuera. Y me dice Brian, suegro, ya echaron muchos huevos aquí en la pared. Y ya voy y me asomo. Y yo, ¿cuáles huevos? Nomás fue uno, exagerado. Se lo hubieran mandado. Me lo hubieran dejado entero, con chilito. Y le digo, no tengas miedo, no temas. El que está en Dios, nada. Le digo, así nos tiraran tierra, así nos tiraran hartos huevazos, así nos dejaran cosas malas. A nosotros Dios nos bendice, nos cuida y nos protege y nos bendice. Y todo es
ese mal se le regresa al que quiso e intentó meterse con nosotros, los hijos de Dios, aleluya. Amén. Pero hay que tener fe, tenemos que tener la experiencia de que eso no le hagas, pero empiezas, ay, ya me va a ir mal, ay, ya valió queso, ay, esto ya no, y empiezas hasta maldecirlos, empiezas, no sabes ni, le echas la culpa al de al lado, le echas la culpa al vecino, le echas al otro vecino, a tu amigo, a lo mejor fue fulanito, y nadie fue, a lo mejor hasta fue accidental, o venían cotorreando y jugaron. Lo que haya sido, tú bendícelos y bendice a Dios. Amén. Tú tienes que aprender, llegar a esa madurez, hermana y hermano, de bendecir al que te hace daño, de bendecir. Yo antes, cuando era bravo, de verdad, seguido contiendes con todos. Ahora me doy cuenta que en Cristo ya no contiendo con nada. Amén. Si bien algunos, no fío, pero si alguno me quiere pedir y se hace pato, ya lo dejo, se lo dejo a Dios. Amén. ¿Para qué haces coraje? Sí. Me enojaba porque venían los perros de los vecinos y se hacían popó aquí afuerita en mis jardineras y en todo, y eran unos corajes y tal, pero hijo, de acá, feo. Y yo ahora digo, ¿para qué hago coraje? No vas a poder controlarlos. ¿O acaso voy a estar ahí con una pistola arriba para que pasen lo balacien? No, ¿verdad? No sé, no puedo. Y no voy a dormir, hermanos. Entonces, ¿saben qué hago? Gracias a Dios que me ha dado entendimiento. Ahora barremos la popó, Brian y yo barremos, la echamos a su bolsita y la tiramos. No pasa nada. No. Eso te vas a encontrar, pero hay señores, mira que tu perro. Y yo era uno de esos, hermanos. Sí, cierto. Yo me enojaba y de todo hacía coraje. No, ahora, que está mal esto, Popocatépetl. Está mal aquello, Popocatépetl. Pero en Cristo, solamente en Cristo, hermanos, podemos hacer eso. Porque solo Cristo nos da esa paz y esa tranquilidad. Que nos enojamos, a lo mejor mi esposo y yo, porque que no lo vea, a veces nos molestamos, pero tenemos muchos años que nosotros no debe de durarnos el coraje más allá de 5 minutos por mucho. Yo creo que 5 5 días. Es mucho, es mucho. Y eso lo aprendimos en una revista. O sea, el que más la riegue, el que más se enoje, pídale perdón al otro. Y el otro perdone, aunque lo haya insultado, aunque la haya regado, aunque le haya faltado, dígale, sí, mi amor, ya te perdono, pero no lo hagas cada rato. Pero, pastor, pero hay personas que usted les pide disculpa y haga de cuenta que las ofende más y empiezan y dicen. Es que ese es el problema. Nosotros quedamos en un acuerdo que ella, tanto yo, cumplimos. Si ella la regó, porque no son gravosas las bronquitas, son leves. Pero estamos conscientes de que aún fuera muy fuerte, gracias a Dios no se trata de adulterio, no se trata de cosas feas, de golpes, gracias a Dios, porque también antes tenía yo eso, pero gracias a Dios que quitó eso de mi vida, y quién lo puede decir mejor que mi propia esposa. Entonces, hermanos, cuando aprendimos que si yo la riego bien feo, ella su deber es perdonarme. Si ella me ofendió por detallito, yo tengo que perdonarla. Nos damos un beso, nos damos la mano, nos damos un abrazo y seguimos para adelante. Amén. ¿Para qué guardar rencor, hermano? ¿Para qué estar distanciados? Es como le dije una vez, le digo, tú desde chiquita te hubieras venido conmigo, ¿para qué perdimos tantos años por allá, tú y yo por acá? Pero bueno, Dios tiene sus tiempos. Sí, Amén. Amén. Así es que nunca perdure el rencor ni el odio. ¿Para qué envenenarnos con rencores? Sí, ¿Para qué llevar a tu cabeza todo eso? No, perdona. Ya nosotros no podemos, ya me hizo enojar, me voy con otra. Ya me hizo enojar, me voy con otro. Nosotros ya no debemos andar así en yugo desigual. Nosotros ya tenemos que amarnos, perdonarnos. Yo la quise así, ella me quiso así, pues felizmente nos aguantamos así. Y así nos la llevamos bonito, bendecidos. Amén. Porque Dios bendice una pareja bendecida. Con el más o con la más muy por hermosa y guapa y de buen parecer esté, en un tiempo te parece lo mismo, en un tiempo también te puedes enojar. Mejor ama la que ya tienes, ama al que ya tienes y ahí quédate.
Sí, Amén. Amén. ¿Para qué andas buscando por aquí y por allá? Bien, vamos. Primera de Pedro 5, 8, 9, por favor. Primera de Pedro. Primera de Pedro, me dicen amén cuando ya lo tengan. Amén. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios. ¿Quién la quiere leer? Vamos a bendecirnos también las ovejitas leyendo la palabra de Dios, porque el que lee la palabra de Dios se bendice. Primera de Pedro. Hay bendición. Primera de Pedro 5, 8. La palabra de Dios nos dice así en Primera de Pedro 5:8. Sé sobrios y veraz, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Amén. 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 Sí, gracias. ¿Cómo dice la bendita palabra? Sed sobrios. Y cuando dice sed sobrios, relativamente también se refiere a que no andes borracho, a que no andes lleno de mosto, a que no te andes drogado, a que estés sobrio. Sed sobrio es que no andes. ¿Cómo manejamos cuando andamos borrachos? O cuando andábamos borrachos, ¿cómo manejábamos? Tal vez haciendo ese. ¿Cómo caminan mucho? Cayéndose y acá, ay, pegándose. ¿Cómo andamos? ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo caminamos? ¿Cómo nos conducimos cuando andamos ebrios? ¿Y cómo ponemos la cara de la gallinita que te quedas viendo a la persona? Ahora ves al otro y te quedas ahí mirando. Y tú piensas que nadie te ve y todo el mundo te está viendo. Entonces, ¿por qué? Porque no anda en su juicio, porque no anda bien. Por eso dice, seamos sobrios. Sobrio significa que andemos bien, que andemos sanos, que andemos en juicio, en pleno juicio, para que no te vayas de lado, para que no te vayas a caer, para que no saques tus llaves y pierdas la cartera, para que pienses bien. Amén. Amén. Ser sobrios y velad. Es decir, tenemos que orar siempre. Tenemos que orar en la noche, en la mañana, hablar con Dios, leer la palabra de Dios a cualquier hora. Para eso están los celulares. Porque vuestro adversario, el diablo. Ahora date cuenta, ¿quién es el adversario del cristiano? El diablo. ¿Y quién le vino a hacer la guerra a los cristianos? El diablo. En Apocalipsis 12 dice claramente, se los dejo de tarea, lean Apocalipsis en casa, Apocalipsis 12, donde dice que vino a hacerle la guerra a los que aman y obedecen la palabra de Dios. Entonces hay que leer para que estemos, pero bien abusaditos, porque el adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Es decir, él anda todo el tiempo. Este es un cristiano y el diablo siempre anda así, anda así. ¿Dónde hay una puertita? ¿Dónde hay una rendijita? ¿Cómo entro a él? El diablo, hermanos, siempre está muy atento a buscar, y cualquier rendijita que tú le abras, entra y hace de ti presa fácil. Entonces, hermanos, para que tú estés activo, para que tú hagas tu trabajo bien, para que tú pienses bien, tenemos que apartarnos de los vicios, hermanos. Amén. No hay de otra. Porque, hermanos, si eres mecánico, si tienes proyectos, una empresa, andando borracho todo el tiempo, no pienses, no creces, no piensas bien, no vas a más, porque te quedas, te conformas. ¿Por qué? Porque no tienes ganas, andando crudo, nomás piensas en la chela, nomás piensas en la cuba, en el tequila, y no piensas en prepararte. Voy a preparar un estudio de esto, voy a informarme, voy a tomar un curso sobre mecánica, voy a ver cómo le puedo hacer a mi empresa mayores proyectos para emprender más. No, porque no tienes ánimo, porque no tienes ganas, andas todo tembloroso, andas mal, no tienes deseo, no quieres estar acostado con tu caguamota ahí al lado y no te esfuerzas por aprender algo nuevo. Es decir, te conformas, te haces mediocre, no pasas de ahí. ¿Por qué? Porque no tienes
pensamientos de cualidades para salir adelante. No te importa triunfar o no triunfar, así te la llevas nada más. ¿Cuál triunfador? Es mediocre lo que queda uno de eso. ¿Por qué? Y lo poquito que puedes avanzar para que inviertas y tu empresa crezca, te lo gastas en una botella de vino. Te lo gastas. ¿Y cómo está de caro el vino ahora? Ya no es como antes el pulquito que estaba rico y bien, ahora y barato, ahora ya hasta el pulque creo que está caro. Entonces, hermanos, tenemos que andar sobrios, por eso dice la palabra, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, y si él no duerme, ¿qué debes de hacer tú, iglesia? Si el diablo no duerme, tú tampoco debes de dormir. Pero no se refiere que no tengas sueño, se refiere que en cuanto despiertes, busca la presencia de Dios. Amén. Lee la Biblia, amén. Congrégate, sigue llevando en todos lados la palabra de Dios, sigue pensando en Dios, sigue orando a Dios. Amén. Amén. Entonces les voy a leer esto. Sobriedad en relación con el alcohol y las drogas implica abstinencia de estas sustancias y una vida libre de sus efectos. Sobriedad en la vida diaria, ser sencillo, ser prudente, moderado. Hasta en el consumo de alimentos debemos ser moderados, hermanos. Sí. Tener un autocontrol en las bebidas, en tu carácter, no ser exagerado. Tener sobriedad en el ámbito espiritual implica también una mente clara, con autocontrol y buen juicio, sin la influencia de distracciones o pecados. ¿Y cuáles son los beneficios de la sobriedad? La sobriedad tiene beneficios como para la salud, como una mejor claridad mental, capacidad para tomar decisiones difíciles y una vida más productiva. Amén. Así que te vean que llegas y que le echas ganas y ay, ya fui, ya me moví, ya le eché ganas aquí, ya fui a ver esto. A veces yo digo, caray, ¿cuánto hago? Que acá, que allá, que acá, que acá. No, tremendo. En esta semana mi hijo se me accidentó, lo aventó un carro en una moto. Yo ya eran las 7:30, acuérdense que yo a las 7:30 ya estoy en mi camita a punto de dormir. El otro, el más grande, Jesús. Y entonces me habla mi hija y oye papá, Jesús se accidentó, lo aventó un carro con su moto. Y pues vámonos. Le digo a mi esposa, ¿vas o te quedas? No, pues voy, ¿cómo vas? Vámonos, siempre anda conmigo, gracias a Dios. Amén. Y me siento más tranquilo. También mi hija Esmeralda nos acompañó, iba leyendo el map para llegar, la verdad, con una bendición tremenda, porque me dijo, no te metes aquí, papá, métete en el otro carril y ahí vamos a salir. Y si yo me hubiese metido, me voy para otro lado, me pierdo. En cambio, llegamos rapidísimo a un hospital que está aquí en la colonia Roma. Entonces está muy bonito y gracias a Dios fuimos después ya esperar ahí el resultado del médico. Gracias a Dios salió ilícito, salió sin daño a mi hijo y ya lo fuimos a dejar hasta Nesa. Total que ya llegamos aquí a casa como a la 1 de la mañana. Esto fue el martes o miércoles. Creo que el miércoles, sí, porque el jueves tenemos nuestro estudio bíblico. Entonces el martes. Pero gracias a Dios, hermanos, que Dios nos da tiempo para todo. Y si estuviera uno tomado, ay, me da mucha flojera, mejor no vamos, mejor nos quedamos a dormir. Y eso no se vale de un papá, porque un papá tiene que dar todo por sus hijos. Amén. Amén. Y más cuando tus hijos son buena onda, ¿verdad? Entonces vamos al 9 de Pedro. Estamos en 1 de Pedro 5, 8, 9. Al cual, a ver, léalo toda la iglesia completa, por favor. Al cual resistid todos firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Amén. Amén. Qué bonito, ¿verdad? Al cual resistid firmes en la fe, eso nos dice Dios. Eso te dice Dios, mantente firme en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo, es decir, en Francia, en Estados Unidos,
en Canadá, en África, en todo el mundo, hermanos. No creas que tú nada más eres el único que sufres, o no creas que tú eres la única que sufre. En todo el mundo ellos también están sufriendo por causa de la palabra. A otros muchos ya han matado, hermanos, pero por causa de la palabra ellos mueren con valentía y con gozo. Amén. Así es que la fe debe de ayudarnos a seguir firmes y adelante, sabiendo que tendremos un premio y después la vida eterna. Y las pruebas y tribulaciones no deben de ser un impedimento para seguir adelante con nuestro Señor y Salvador Jesucristo, sabiendo que lo mismo que padecen nuestros hermanos que viven en otros países, pero al final Dios te va y nos va a dar la victoria, aleluya. Amén, amén. Porque Dios es bueno y de verdad, si Dios te ha prometido, si Dios te ha dicho que te va a dar la victoria, es porque Dios te va a dar la victoria. Amén. Y Dios te va a sacar adelante, no importa cómo vivas ahorita, no importa en qué condiciones estés viviendo, hermano. Ahora, si tú pasas por una prueba, si tú pasas por una tribulación, pero esa prueba o esa tribulación viene porque tú lo provocaste, porque tú hiciste todo para que pasara eso, pues entonces, ¿cómo te puede ayudar Dios? No. Si tú lo estás provocando, pero si tú estás obedeciendo a Dios y te pasa una prueba, siéntete dichoso por la prueba, porque detrás de cada prueba Dios promete una gran bendición para nosotros. Y en mi vida, en mi hogar, yo lo he vivido y lo he hecho y así ha sido. Dios ha prometido bendecirme y así lo ha hecho. Entonces, si tú provocas la prueba porque, embaracé a una muchachita, pero me metí por ella. Oye, pues, ¿qué hiciste? Te metiste con la muchachita. Obviamente que ya hay una consecuencia. Sí, ya me arrepentí, Dios mío, perdóname por lo que hice. Está bien, yo veo tu arrepentimiento, te perdono, pero la consecuencia, ¿quién le va a quitar la panzota a la muchachita? Nadie, ¿verdad? Nadie. Así es que, hermanos, tengamos cuidado con provocar las consecuencias. Sí, amén. O te vas por ahí de canijo, te roban por allá. Ay, Dios mío, ¿por qué permitís? ¿Por qué andas en la oscuridad? Sí, ¿Por qué andas de canijo sí, o de amén. canija? Perdón, Juan 10:10, léanlo lo que yo tomo ahorita, por favor. El Evangelio de San Juan. Por favor, Juan 10:10. Juan 10:10. ¿Cómo dice la palabra de Dios? El ladrón nada más vino a matar, a robar y a destruir. Pero yo venía a dar. Léalo, hermano. Amén, léalo, hermano, por favor. Juan 10, así dice la bendita palabra del Señor, Juan 10:10. Amén. Dice, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Amén, gracias, hermano. ¿Qué dice claramente? El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. ¿Y quién es el ladrón? ¿A quién representa un ladrón, hermanos? Al diablo. Al diablo. El diablo vino a eso, a matar. Y no solamente carnalmente, también vino a matar los sentimientos de una madre. También vino a matar los sentimientos de una esposa abandonada. También vino a matar la felicidad de un hogar, porque ese hogar estaba destruido, porque ese hogar no vivía con Dios, porque ese hogar no tenía a Cristo. Entonces vino el diablo a deshacer todo eso. El diablo le encanta destruir los matrimonios. Al diablo le encanta destruir todo lo que hay paz, todo lo que tiene paz y sobre todo lo que tiene a Dios. Pero tampoco el diablo puede hacerte nada cuando tú tienes a Dios y le obedeces. Amén. Amén. Entonces, pero ¿quién vino a deshacer toda obra del diablo? Por eso tú estás padeciendo, estás sufriendo, tal vez con una enfermedad, tal vez en la economía, tal vez pasando un enojo con tu pareja.
es porque estás sin Cristo, es porque tu hogar gobiernas tú, es porque en tu hogar vives a tu manera, vives a la manera del diablo, vives a la manera de cómo vive el mundo, pero no vives a la manera que Dios quiere que tú vivas. Entonces dice Jesús, aquí entra, pero yo he venido para dar vida y deshacer toda obra del diablo. Amén. 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 Jesús vino, el ladrón viene para hurtar, matar y destruir. Pero dice Jesús, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. En ese momento estás pasando por una crisis, por una tribulación, por una enfermedad, por un problema grande, pero tú decides obedecer a Dios, tú decides entregarle tu vida a Cristo, tú decides que tu hogar ahora camine conforme a la palabra de Dios y conforme a la voluntad de Dios, y entonces Dios destruye las obras del diablo, hermano. Amén. Amén. Eso debemos de sentir, la victoria en Cristo, porque Cristo nos da vida eterna, Cristo nos da lo mejor, y no nos lo da poquito, dice en abundancia. Dios te va a apaciguar los dardos del enemigo, Dios te va a bendecir en tu vida económica para que no tengas que pedir prestado, para que no tengas que tener problemas de hambre, nada. Dios te va a prosperar, Dios te va a bendecir si tú le crees a su palabra. Amén. Porque Dios es bueno, Sí, y no te va a amén. dar un pesito solo para hoy, Dios te va a dar en abundancia. A Amén. medida que tú te ganas el reino de los cielos, a esa medida Dios te va a ir prosperando y bendiciendo. Amén. Amén. Pero como yo le digo, si aquí somos bien portaditos, aquí somos buenos cristianos, pero allá ¿cómo somos en la casa? ¿Cómo somos con nuestro hermano, con nuestra hermana, con nuestra vecina, con nuestro hijo, con nuestra hija? ¿Cómo somos? Tenemos que tener el pensamiento de Dios. Amén. Tenemos que actuar como Dios actúa. Amén. Ser como Él cada día más. Amén. Y esto no es nada más para el papá, ni para la mamá, ni para los hijos, ni para las hijas. Esto es para todos. Si yo me opongo y hago enojar a mi hija o a mi hijo, pues me merezco a lo mejor un desprecio. Pero también si el hijo o la hija actúan mal, pues también se van a merecer un desprecio de papá y mamá. O por lo menos un regaño. Amén. Amén. Entonces tenemos que saber actuar, porque Dios quiere que todos estemos en sometimiento y en obediencia a cada cual. Amén. 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 Luego dice Mateo 4, 8, 9. ¿Quién lo quiere leer? Esposa, te toca, por favor. ¿Mateo qué? 4, 8, 9. Amén. 4, 8, 9. Ah, no estaban ahí, ¿verdad? Bueno, es que no les había dicho, ¿verdad? No, ya no pasó. Ay, aquí no tiene 8, 9. A 8, 9. Amén. Fuerte, por favor. Así dice la palabra de Dios en Mateo 4, 8, 9. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adoraré. A veces se traba la traba, ¿verdad? Pero hermanos, es que estamos en vivo, gloria a Dios, y pues a veces nos pasa. Bueno, en el nombre de Jesús dice la palabra otra vez, porque ya había llevado a Jesús a varias pruebas, pero por eso dice, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si tú postrado me adorares. Vean qué tontería le dijo el diablo. El diablo es tonto, el diablo no es inteligente, hermanos, pero aprovecha las oportunidades, ¿verdad? Él aprovecha las oportunidades. Él quiso deslumbrar a Jesús por medio del poder, por medio del dinero, donde muchos ambicionan una oportunidad para crecer y tener poder.
Es más, si han sabido que hay gente que le entrega su alma al diablo Sí. para tener poder económico y poder equitativo. Sí. Y yo después, pues está duro para que el diablo lo suelte. No, Entonces, no lo suelta. El diablo, yo digo tonto, ¿saben por qué? Sin temor a equivocarme, porque era un tonto. ¿Por qué, pastor? Porque es que no sabía que Jesús es el dueño del oro y de la plata. Ajá. Que no sabía que Dios tiene todo a su Todo eso. disposición. Entonces, ¿cómo se atonta y le dice, te daré esto? Si es todo le pertenece a A Dios. él. Todo es de Dios, Dios Amén, tiene todo. amén. Amén. Entonces, Pero el para diablo lo malo, sí. aquí se atontó porque debería de haber sabido de que Dios tiene ese poder. Amén. Amén. Él pensó que Jesús había muerto también. Él equivocadamente, otra tontería, apoyaba y ayudaba para que mataran a Jesús sin saber que Jesús iba a resucitar y que gracias a eso hoy nos ha dado vida eterna a nosotros. Amén. Amén. Él no sabía, el diablo se equivoca, Amén. pero te Amén. quiere engañar siempre a base de mentiras. Sí, amén. Porque él pensó que Jesús había muerto para siempre, cuando en realidad Jesús ya estaba desde que él murió, bajando al mismo infierno para llevarle la palabra a los que creyeron en él y salvarlos del infierno. Sí, amén. 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 Salvando almas y preparando a la vez su resurrección, ¿verdad? Pues sí. Para no volver a morir jamás. Segunda de Corintios 4:4, por favor. Segunda de Corintios 4:4. En los cuales el Dios de este siglo, se refiere al diablo, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Es decir, hermanos, el diablo, el mismo diablo cega el entendimiento de los incrédulos, de la gente, para que cuando tú les hables la palabra, cuando vean una prédica, cuando vean la Biblia, ellos no lo crean. Ellos no lo entienden porque no tienen la mente de Cristo, porque no tienen el Espíritu Santo. Por eso el mismo sacerdote católico piensa de una manera diferente a nosotros. ¿Por qué? Porque ellos no tienen el Espíritu Santo. Todo el católico no obedece la palabra de Dios. Y como no tienen el discernimiento de escudriñar la palabra y discernir, entonces ellos no creen que solamente a Dios le gusta que lo adoren a Él. Ellos creen que deben adorar a María y como a sus 35,000 santos e imágenes. Sin embargo, nosotros sí tenemos la mente de Cristo. Nosotros Amén. tenemos el Espíritu Santo dentro de sí, amén. para que podamos discernir con discernimiento de Dios la palabra de Dios. Entonces el diablo es el que ciega el entendimiento de los incrédulos para que no crean, para que se vayan a sus ídolos e idolatría, cuando Dios aborrece la idolatría. Amén. Amén. Y luego en Mateo 13, 37, 39 dice, respondiendo él les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino. Y las cizañas son los hijos ¿de quién? Del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La ciega es el fin del siglo. 37. En el 39 ya estoy, ¿eh? Y los segadores son los ángeles. ¿Quién va a venir por los hijos de Dios? Rápidamente, en un abrir y cerrar de ojos, los ángeles de Dios. Y nos va a llevar rápidamente con Cristo a las nubes. Amén. Entonces, ¿quién siembra la mala semilla? ¿Quién le dice al incrédulo, no creas, ese está loco? Satanás. Además, mira, tú acá estás bien chido, bien, cúratela, bien chido. Vete a echar unas carnitas, vete a echar una birria para tu cruda, un caldito. Ven, disfruta la vida, deja esos locos que estén allá fanáticos. Hasta homosexuales nos llegan a decir, ¿por qué? Porque ya no andamos de mujeriegos, porque ya no andamos con mujeres, ahora le somos fieles a nuestra bandera. Amén. Amén. Antes no, porque caminábamos como ellos.
¿Por qué? Porque el diablo nos tenía cegados el entendimiento. Porque el diablo era el que siempre se opone a que nosotros hagamos la voluntad de Dios. El diablo siempre ha querido destruir a los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque sabe que cuando tú llevas la palabra a una persona necesitada, él sabe que esa persona se le va a ir de su vida, se le va a ir del infierno. Él sabe que esa persona se va a convertir a Cristo y va a venir a la iglesia, va a aprender, se va a nutrir de la palabra y va a ser un seguidor de Cristo. Amén. Entonces el diablo por eso se enoja con los cristianos, pero no nos puede dañar si tú estás en obediencia con Dios. Amén. Amén. Porque Dios cuida de sus hijos como cuando cuida la niña de sus ojos. Gracias, amén. Amén. Entonces hay que saber que Dios está con sus hijos. Vamos a Mateo 4, 2, 3 y aquí terminamos y 10, 11. Amén. Y dice el 2, ¿ya lo tienen? 4, 2. Mateo 4, versículo 2, 3 y 10, 11. Amén. Amén. Voy a pedirle a Brian que lea el 2, por favor. Dice, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Amén. Gema, el 3. Se le acercó el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estás... No, estamos en Mateo 4, 2, 3. Por eso. Sí, está ¿Está bien. bien? ¿Sí? Sí. A ver, otra vez. Es que no oí porque ando con algo aquí en la vida. Amén. Se le acercó el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Gracias. Ah, es que traes otra versión. Es otra versión. Sí, porque en mi versión Sí, Reina este, Valera dice, dice, y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Esmeralda el 11, por favor. No, dijo 4, 5, 10 y 11. El diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron ángeles y le servían. Gracias. Amén. Vea cómo termina y cómo concluye. Dice el 2. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre y vino el tentador. ¿Por qué vino en ese momento el diablo, hermanos? ¿Por qué vino cuando Jesús estaba más débil y cuando tenía más hambre? Cuando estaba hambriento, se podría decir. Él tenía hambre, él estaba débil, él estaba solo, tal vez estaba afligido. ¿Por qué el diablo viene a esa persona cuando está débil? Obviamente, hermanos, el diablo viene a la persona cuando está en un problema, cuando está enfermo, cuando está débil, porque es cuando la persona pierde un poquito su fe o pierde toda su fe y dice, ahora es cuando. Ahorita no ora, ahorita no lee la Biblia, ahorita no se congrega, ahora es cuando. Y busca la manera de separarte de Dios. Por eso, hermanas, no debemos separarnos de Dios en ningún momento. Sí, Tenemos amén. que seguir fieles a Dios, seguir caminando con Dios, seguir con un corazón digno y puro delante de Dios. No andar pecando para que Dios escuche nuestras oraciones. Amén, porque el pecado nos da una separación. Y muchas veces no es que Dios no escuche, pero cierra sus oídos. ¿Por qué? Porque estás en pecado, estás contaminada, estás contaminado. Entonces, hermanos, aquí nosotros debemos entender y comprender que no podemos darle ninguna rendijita al diablo. No abras ninguna ventana a través del pecado, a través del apartamiento de Dios. O sea, tú te apartas de Dios y eres una presa fácil del diablo para que tú cometas ciertas fallas y ciertos errores en tu vida. Entonces tenemos que estar atentos a los embates del diablo. Dice el 3, y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y efectivamente, cuando tienes hambre, cuando andas con ganas de comerte hasta una piedra,
El diablo te dice, mira, róbate ese pan, mira, pues agarra eso, al fin de que no es tuyo y cómprate un pan y come. Ese es oír al diablo y dejarlo y hacer su voluntad. Pero tú tienes que levantarte. ¿Qué hizo Jesús? ¿Cómo le contestó al diablo? Le dice en el 10, entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Tú no puedes servirle al diablo en nada, hermano. Tú solamente debes de servirle a Dios. Tú solamente tienes que adorar a Dios. Tú no puedes adorar imágenes. Tú no puedes adorar ídolos. Tú no puedes adorar humanos. Tú no puedes adorar al pastor. Tú no puedes adorar al sacerdote. Tú no puedes adorar al hermano. Tú tienes únicamente que adorar a Dios. Amén. A Él sea la honra y a Él sea la gloria. Pero ¿cómo contestó Jesús, hermanos? Esto es como le debemos de contestar al diablo, a través de la palabra. ¿Qué le dijo? Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Y ahora cuando el diablo te quiere tentar en una enfermedad, dile, escrito está, Dios es mi sanador, Dios me va a ayudar, Dios es mi fortaleza, Dios es mi ayuda, como dice también en primera o tercera de Filipenses. Él es mi ayudador, nada me faltará, también dice el Salmo 23. Entonces dile, escrito está, Dios dice que nada me faltará. Amén. Y cuando tú le declaras al diablo lo que está escrito, el diablo, ¿qué va a hacer? Huir. Se va a ir. ¿Qué dice ahí, hermana? ¿Cómo dice? Y el diablo huyó de él. Amén. Entonces tenemos que aprender la palabra mucho más que se pueda, para poder decirle al diablo, tú no tienes ni parte ni suerte en mí, porque yo solo adoro y amo a Dios. Amén. Y no importa lo que estoy pasando, no importa qué prueba esté llevando ahorita, pero yo confío en Dios, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y si todo lo puedo en Cristo, no lo dudes. Escrito está, y cuando está escrito es que escrito está. Cuando te digan una cosa que no está en la Biblia, que no está escrita, no lo creas, ni hagas caso. Esos ya son pensamientos de sabios que se creen sabios, pero no tienen texto bíblico. Nosotros debemos basarnos únicamente a lo que está en la Biblia, que es la palabra de Dios. Amén. Entonces, ¿cómo le hacemos para ahuyentar al diablo? Declarándole la palabra, adorando solamente a Dios, creyéndole solamente a Dios. ¿O no dice así el texto? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Amén. Amén. Ok, tenemos que resistir las pruebas, ya para terminar y concluir, como suplicándole a Dios que nos ayude, leyendo la Biblia, leyendo la palabra de Dios, ayunando, teniendo fe, teniendo confianza en que todo pasará. A veces cuando estamos en el problemota queremos que ya pase. No puede pasar, hermanos, tiene que concluir, tiene que pasar su momento. Es como, ¿a poco tú ves tu plato de comida y nomás de que lo ves, ponga la bocota y ya, devoraste como cobles? ¿Verdad que no? Poco a poco tienes que pasar el proceso, ir comiendo, agarrar tu tortilla, agarrar tu pan, hacerte tu taquito de frijolazos y para adentro, y luego le echas su salsita y poco a poquito. Y luego ayer hice unos bien ricos, pero ya se acabaron hoy en la mañana. Entonces, hermanos, así son los problemas. Tienes que esperar el proceso, tienes que esperar a que esto pase, pero Dios te va a sacar adelante. Amén. Hermanos, cuando detuvieron a mi esposa, que nos agarró la policía, siendo inocentes, ella tuvo que pasar un proceso de 48 horas en la cárcel. Y ese proceso me costó lágrimas, me faltaba más fe, inyectarme, porque te espantan y te dicen, seguramente la van a pasar al reclusorio con Chayito, porque en aquel tiempo estaba Chayito. Y bueno, es una cosa que hasta me enflaqué. ¿Por qué? Porque todavía me faltaba fe, hermanos. Porque debemos estar conscientes, está pasando el proceso, tiene que pasar el proceso, pero esto va a pasar.
Y así hay que declararlo. Y a ti te digo, diablo, no te voy a hacer un culto a la tristeza, al problema. Yo le voy a hacer un culto a mi Dios, porque Dios todo lo puede. Y Dios en todo me fortalece. Entonces no podemos hacerle un culto a la prueba que estamos pasando. No debemos tener miedo durante la prueba. Tenemos que mantenernos sobrios, sabiendo que después de la prueba vendrá una tremenda bendición. ¿Cuánto lo creen? Amén. Pero también tenemos que reconocer con humildad si nosotros mismos, por nuestros malos hábitos o por nuestras malas decisiones, estamos pasando esa prueba, o por ser chuecos. Pero si es una prueba espiritual y que Dios permite para madurarnos, entonces aceptemos la prueba con paciencia, y si es lo contrario, pues aceptemos con valor las consecuencias de tus o mis malos actos. Amén. Amén. Pero vamos a resistir al diablo, ¿cómo? Con la palabra de Dios. ¿Cuál es nuestra espada? La palabra de Dios es nuestra espada. Esto es la palabra de Dios, iglesia. Así que mantente firme y adelante. No te rindas, no te quedes tirada. Todo va a pasar. Tú solamente créele a Dios. Haz lo posible porque tú hagas tu posible, y Dios se va a encargar de hacer lo imposible. Se va a encargar de hacer lo que tú no puedes hacer, porque nosotros tenemos límites. Pero tú pon tu parte y Dios se va a encargar de lo demás. Al rato tú vas a ser bien próspera. Al rato tú vas a ser bien próspero. Solamente créele a Dios. Alabado al Señor. Adelante. Que Dios les bendiga, que Dios les dé una gran bendición tremenda en todo lo que vuelvan a construir y hacer, para que de esa manera podamos ser gratos delante de Dios. Amén.